Hola mi gente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Gente con Buena Vibra, un video podcast producido y conducido por mí, por José Gregorio Colmenares. Estoy listo para compartir un episodio más, cargado de buena energía y por supuesto de aprendizaje. Recuerden que aquí hablamos de liderazgo y transformación personal. Estoy seguro que más de uno en su vida se ha sentido abrumado y ha experimentado aburrimiento, o lo que es peor, sentir tenerlo todo y que nada nos llene. ¿Cómo es posible vivir estos episodios en nuestra vida, en pleno siglo XXI, si en la actualidad las redes sociales minimizan las distancias sociales y están al alcance de todos? Cocinar ya no es un problema. La diversión y muchas cosas que nos ofrecen con tan solo un clic. ¿Estaremos frente a un vacío existencial? ¿Qué podemos hacer para evitar estos episodios? ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy? Este episodio es especial por su contenido, quizás denso y profundo, pero surgen las preguntas que a mi parecer todo ser humano debe hacerse. Mi invitado trabaja actualmente en el Centro de Estudios Generales de la Universidad de los Andes, aquí en Chile. Investiga en lógica, metafísica y filosofía aplicada. Se trata de Andrés Vergara y está aquí en Gente con Buena Vibra. Andrés Vergara, bienvenido a Gente con Buena Vibra. ¿Cómo estás? Muy bien, pues José, muchas gracias por la invitación. Súper Encantado de bien. estar aquí. No, el gusto es mío. Estoy encantado de que pueda formar parte de esta comunidad. No, fantástico, lo encuentro realmente un honor. Vamos, Bien, ¿cómo estás? vamos a ver si estoy a la altura. No, por supuesto que sí. Genial. Llevas adelante una línea de investigación en lógica, metafísica, filosofía aplicada y desarrollas también un proyecto que se titula Cosas y Propiedades. ¿Cuál es el objetivo y de qué se trata este proyecto? Mire, básicamente mi investigación es sobre toda la realidad. Bien. Básicamente. Y esto, mire, la verdad es que uno podría decir, oye, pero qué tipo tan nerd, Dios mío, le gusta estudiar todo y todo. No siempre me gustó estudiar todo, pero Bien. eh, el punto está en que cuando diga esto va a sonar como muy impresionante, pero no es tan impresionante. Pero cuando me convertí, digámoslo así, y quise conocer a Dios, mire, cuando uno quiere conocer a Dios, uno quiere conocerlo finalmente todo, ¿no? Entonces Bien. partí un estudio de toda la realidad. Todo me interesa y bueno, y me puse a estudiar. Desde entonces diría yo que fue cuando me empezó a interesar estudiar esto como a los 19 años, ya hace un par de años ya. Y ahí, bueno, o sea, para alguna persona que pueda estar escuchando, bueno, me empezó a interesar todo, desde las matemáticas hasta cuestiones Ya. metafísicas, absolutamente todo, porque uno empieza a descubrir eh, que es muy bonito en sí mismo, muy bonito. Entonces, a propósito de ese proyecto Cosas y Propiedades, esa es una tremendísima distinción que está en la historia de la filosofía, que uno también lo podría decir entre ideas y realizaciones particulares, esta división de Platón, o también uno podría decirlo como cosas y propiedades, o si queremos decirlo en términos contemporáneos, mente y cerebro, alma, Bien. cuerpo, naturaleza, cultura. Hay una, hay una disputa en cómo se engarzan o se integran estos dos aspectos de la realidad que no es nada fácil. De hecho, es muy complejo. A mi modo de ver, quien mejor lo hace Aristóteles, pero de todas maneras nos dejó muy satisfechos a muchos porque de nuevo se volvió a romper y siempre vuelve. Kant intenta de nuevo y después de Kant Hegel lo rompe de nuevo y así. Este es un gran misterio en la realidad. ¿Qué son las propiedades? ¿Cómo es que, digámoslo así, hay entidades cualitativamente distintas y el punto es que están como pegadas en la realidad? Y el punto ahí uno dice, ¿cómo se integran? Y la dificultad de integrar eso está en que unos o niegan algunos de estos aspectos porque dicen, mire, ya es bastante complicado, u otro, pero peor, lo pegan, así dicen, mire, está pegado, pues está ahí. Y la dificultad está en cómo se integra. Pero eso es el estudio de la realidad misma. Y a mí me supera y sé que voy a morir y es un proyecto para nunca acabar.
Pero Supongo, no claro tengo que sí. la pretensión de que vaya a lograrlo, pero bueno. Sobre todo, bueno, imagínate si es complejo para ti que lo estás estudiando, nosotros que nos tenemos que enfrentar a esta realidad, a la que tenemos que interpretar todos los días para, bueno, pues plantearnos objetivos, para vivir la vida, ¿no? En realidad, estamos en este andar en el que tratamos de ir dándole sentido y ir dándole importancia también a esas cosas que nos llaman la atención. Eh, ¿Por qué estos filósofos o por qué todavía seguimos estudiando a estos grandes filósofos eh, en el actual mundo que tenemos? Bueno, es un muy buen punto el que comenta José, porque justamente hoy día, hoy por hoy, y tal vez esto le haga más sentido a una persona que está escuchando, eh, hoy día tenemos en particular una especial dificultad en encontrar un sentido. Y esto tiene muchas consecuencias. Sentido en la realidad. Me explico. Cuando estaba vivo Aristóteles, todos hablaban de las mismas realidades. Todos hablaban del caballo, el biólogo hablaba de caballos, el físico hablaba de piedras, el abogado de personas, ¿cierto? Pero hoy día tenemos una pluralidad de mundos, una pluralidad de ontologías. Así, el biólogo ya no habla de caballos, en la biología no hay caballos, hay ADN. ¿Mm? Y lo que es bastante curioso, porque en fin, en mi pelo está el ADN, entonces si boto el suelo a mi pelo, ahí está mi ADN, me pisaste, si pisaste mi pelo, entonces bueno, es complicado. En la física ya no se habla de piedras, ahora hay quarks. No hay ADN en la física, hay quarks. Y los quarks tienen propiedades y leyes bastante distintas al ADN, entre otras cosas, y son cosas bastante contraintuitivas. Por ejemplo, que el movimiento es discreto en física cuántica. Esto significa que no es continuo, o sea, que está acá o está acá, pero no hay una continuidad. Por decirlo de una manera bien sencilla, uno tiene la idea de que si uno acelera de 10 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora, pasó toda la etapa intermedia, ¿cierto? Para lograrlo. Bueno, no. Eso es lo que te van a decir que a nivel de partícula no sucede eso. Uno estaría acá o uno estaría acá. Y en fin. Y eso es bastante contraintuitivo porque el que trabaja o el que se compra el sándwich y el que se lo come uno espera ser uno, o el que trabaja y cobra el sueldo espera ser uno. Pero imagínate que si se da esta discreción, o peor, ¿cómo tú puedes saber que con la persona que bailaste el fin de semana es esa persona? A nivel de partículas no se puede, porque uno dice, bueno, hay discreción, y es bastante complicado. Entonces tenemos por una parte eso, los físicos hablando de quarks, tenemos los biólogos hablando de ADN, y tenemos los abogados hablando de personas todavía. Y entonces, por ejemplo, en Chile, que ahora hay un proyecto de redacción de una constitución, uno dice, Así es. bueno, ¿y qué hay en realidad? ¿Personas, ADN o quarks? Y son tres mundos distintos con diferentes leyes que, claro, un biólogo diría, no, es demasiado impreciso hablar de personas, hablemos de ADN. ¿Qué? Vamos a redactar si un montón de ADN o una ADN le robó ADN al otro ADN, ¿qué? O, por ejemplo, no, en la Constitución tiene que haber quarks. Lo digo de una manera más sencilla. Hoy día se habla de neuroderechos. Uno dice, oye, compadre, ¿no será que me estáis mezclando dos mundos, pero de una manera heavy, heavy, heavy? Entonces, aquí es lo que voy. Hoy día, con la educación actual incluso, nos enseñan tantas cosas, pero esas tantas cosas nos pueden llevar a una confusión horrorosa. Los latinos esto lo sabían muy bien. Decían, non multa, sed multum. No muchas cosas, sino mucho. Y claro, y ahí es donde está la confusión, porque hay un gallo que sabe un poco de acá, un poco de acá, pero al final de la realidad la tiene desarmada, ¿no? Y basta ir a un diálogo interdisciplinar y ahí uno se da cuenta, ¿sí? Los tipos hablan en diferentes sintonías. Es bien interesante y eso es un problema contemporáneo que, si bien está al nivel académico, eso se ve plasmado naturalmente en la vida práctica en las personas. Sí.
Eso se nota, digámoslo así, un quiebre del sentido de las personas, como que pierden una cierta narrativa, hay una Claro, aceleración a distintos lados. ¿En qué sentido? Disfrutar. eh, por allá la policía te dice, autorrealízate, ya, anda a viajar, ya. Oye, haz claro, esto otro. Y el tipo acelera en diferentes sentidos y muchas veces dice, pero ¿qué tengo que hacer con la vida? ¿Qué tiene que ver esto claro. de ir a A, cazar a ese leones? punto, a ese punto iba, porque el sentido de la vida podemos decir que está constituido en muchos aspectos por el sistema de objetivos que justifican a plenitud nuestra existencia. ¿Cómo desde la filosofía podemos comprender que el sentido de la vida es netamente individual? Perfecto. Si es que se puede considerar así. Efectivamente hay un neuropsiquiatra vienés eh, realmente notable, bien conocido, Víctor Frankl, que va a decir que el sentido no se inventa, se descubre. Y el detalle está en que, con la siguiente analogía o imagen, tal vez nos puede hacer sentido. Si nos fijamos, nosotros fuimos causados. Digo, por lo menos yo no me creé a mí mismo, o sea, por lo menos mis papás me tuvieron, o sea, por lo menos, en un sentido así como bastante pedestre, yo no me originé a mí mismo. Bien, Entonces, de alguna manera, al menos en el plano generativo, no somos suficientes, pero en un sentido trascendental tampoco, y es el más interesante. Aquí es lo que voy con esto. Es decir, fuimos de alguna manera causados. La razón de nuestro ser está en otra cosa. Fijémonos lo siguiente. Si uno pone un mechero, o digámoslo así, fuego, bajo un vaso con agua, ¿qué le va a empezar a pasar al agua? Se va a empezar a calentar. Pero fijémonos mejor. ¿Qué significa que el agua se caliente? Significa que tiende a identificarse con el fuego, que tiende a volverse similar al fuego, que tiende de alguna manera, naturalmente, que aquí afuera no sé qué está pasando, pero está pasando una ambulancia. Bueno, con esto de fuego, no sé, escuché como una sí. ambulancia. Bueno, el punto es que el fuego empieza a volverse como, o sea, perdón, el agua se empieza a volver como el fuego. Si se volviera exactamente igual que el fuego, dejaría de ser agua, pero se tiende a identificar. ¿A qué voy con esto? El efecto siempre se tiende a volver como lo causado. Uno tiende a identificarse. ¿Y qué significa más profundamente esto? Que en el sentido, nosotros cuando somos causados en un cierto sentido. Y depende de nosotros finalmente, lamentablemente, como somos seres libres, reconocer en qué sentido fuimos causados, para qué fuimos creados, o en fin. Esto en un sentido más profundo nos remonta a Dios. En un Bien, sentido más pedestre, en fin, uno podría decir cuál es nuestra misión, cuál es y descubrir eso y abrazar eso, eso es una vía lograda, es lograr a lo que estábamos destinados. Yo, al menos en varios sentidos, puedo pensar de que todos estamos llamados todos tenemos una vocación. Eh, Vocación viene de llamado, llamado a, ¿no? Pero eso, en el caso de los seres humanos, a diferencia de los otros seres, tiene que descubrirlo. Lo descubre porque es un ser libre y entonces en ese sentido se trata de a uno mismo poseerlo, uno mismo abrazarlo. Y eso, bueno, de eso es lo que se trata la vida. Por ejemplo, cuando uno en el noviazgo, lo que uno hace es justamente eso, es discernir si efectivamente esta persona con la que en Chile decimos estoy pololeando, sí. eh, voy a vivir o no para ella. ¿Por qué? Porque te lo comento. Al menos dentro de una tradición, hoy día hay muchas definiciones, pero al menos dentro de matrimonio no es vivir con alguien, no es convivir, porque nosotros podríamos poner un cerco eléctrico ya y estamos conviviendo, no, sino que es vivir para alguien. No, no es ser la esclava Isaura de nadie, no, no, para alguien Cierto. en el sentido de que uno descubre que la otra persona tiene una nobleza tal
que vale la pena ponerme al servicio para que ella sea todo lo que puede ser. Eso es. Y eso es lo que uno descubre en el noviazgo. Si uno está llamado o no, si se ve llamado, uno aquilata si está o no llamado a que la otra persona sea todo lo que puede ser. Como ven por mi anillo, yo al menos me tomé mi año y todo, y descubrí que valía la pena dedicar mi vida o mi felicidad estaba en que mi mujer fuera todo lo que puede ser. Y claro, y al menos ya llevo un par de años ya, y lo iba confirmando. Y de eso se trata, y esta es la empresa de mi vida, o sea, uno podría pensar en los estudios, pero lo mío, básicamente, en mi matrimonio, todo se incardina, Claro. digo, respecto a eso. Y esto es algo que se nos olvida mucho a los seres humanos, pero bueno, es como en la película Lilo Stitch, ¿no? La familia es lo más importante. Y sí, lo decimos muchas veces, pero tal vez de obvio no lo decimos, no lo volvemos a repetir y se nos olvida. Claro. Todo se subordina a eso. Y lo otro también es las cosas o las acciones que realizo, las que le dan sentido a la vida. El detalle está en lo siguiente, la vida es muy corta y para lograr viene una vida, al menos yo tengo la ventaja de que al estudiar este tipo de cosas, y me pagan por estudiar estas cosas, hablo todos los días con Séneca y Cicerón, gente que ya está podrida de enterrada, o sea, y son tipos que a uno le van diciendo a cada rato, oye, la vida es corta, la vida es corta, o sea, de estos temas hablo todos los días con gente que murió hace 2000 años, o sea, en fin. Y ya te vaya a morir y todo. Bueno, y sobre qué es lo que hay que hacer. Lo que ellos dicen va a ser, uno, siempre de alguna manera la persona sabe tiene una intuición de a qué está llamado. ¿Dónde está esa intuición? En la guata. Hay cosas que a uno le salen más fácil, que a uno le gustan, y hay cosas que son sencillamente imposibles. No hay cómo. Yo ahora alguna vez me metí en clase de pintura y ya después de una semana un profesor me dijo, miren, es que no eres tú, soy yo. O sea, no sé qué es, pero no, Andrés, no lo hagas, no. Y yo no podía, ni me gustaba, pero en fin, fue para propósitos de otro tipo. El detalle está en eso, en lo primero, en descubrir en lo que a uno le gusta. Normalmente, y esto, hay gente que tiene una facilidad en la música y le gusta tocar música y todo esto y todo, pero llega el minuto, y aquí viene el minuto donde es una gran bifurcación. Aquí es donde se requiere la valentía de asumir eso. Que no es solo un hobby, no es solo como que te gusta, podría gustarme, sino decir, compadre, esto puede que esto sea lo que estoy llamado a hacer. ¿Y cuál es el detalle, a mi modo de ver, para aquilatarlo? Y esto te lo van a decir desde los psiquiatras contemporáneos hasta Cicerón, en cualquiera. Si sirve o no a los demás. Normalmente, o no decir siempre, cuando uno descubre algo que le sale fácil, que le gusta, digámoslo así, que cuando uno hace esa actividad, no es lo que uno hace, sino es lo que uno es. Es decir, que uno vibra con la actividad. Hay gente que dibujando prácticamente se olvida del mundo, se puede estar quemando todo y está dibujando, en fin. En fin, cada uno verá ahí la actividad. Pero el segundo punto está en asumir esa actividad. Y se asume naturalmente que profesionalmente, se ve como, pero un buen detalle para aquilatar si es efectivamente una vocación es si es o no un servicio a los demás. Si es para ti, para yo lucirme, para yo no sé qué, mira, compadre, no. O piénsala mejor. Claro. Hay pocas cosas en la vida, eh, decía este poeta indio Rabindranath Tagore, soñé que la vida era felicidad. Desperté y vi que la vida era servicio. Me puse a servir y descubrí que en el servicio está la felicidad. Claro. Y efectivamente, pero en el servir no hay nada mejor que servir a los demás en algo que te sale fácil y te gusta hacer.
Eso es impresionante. Eso ya es realmente... Pero para eso se requiere, uno, haberse sentado, poner silencio y de escuchar tu guata, de qué es lo que me gusta hacer. Porque todo el mundo te dice, oye, no, es que tú deberías hacer no sé qué, estudiar no sé Sí, cuánto. Sí, los músicos cierto. van súper bien hasta que, ¿y de qué vaya a vivir? Eh, Sí, cierto, totalmente. Van fantástico. Pero hoy día, si te fijas, José, es sorprendente la cantidad de gente que estudia 3 carreras determinadas y la falta de músicos que hay. Y cuando hay un músico bueno, oye, pero caramba, el tipo le va muy bien. Yo, la verdad, las cosas que, si bien es cierto eso de, no, no se trata de, de qué vas a vivir, sino para qué vas a vivir. Suena bien, pero en fin, en la vida hay que vivir. Yo nunca he conocido una persona que le apasione lo que hace, que le vaya mal. Siempre sale adelante, sale adelante. En ese sentido, nunca, va a decir Gabriel Marcel, nunca se equivoca quien elige su vocación. Nunca. Porque Bien. siempre va a apasionar. Va a descubrir la manera. En cambio, el que tontamente dice, mire, compadre, lo mío es escribir poesía. Y dice, ya, pero en fin, ¿de qué voy a vivir? Entonces estudio Derecho. Son tipos que están prácticamente medio y hay gente que tiene vocación de derecho y bien por ello y qué fantástico y todo esto, pero yo dudo que existan tantas vocaciones al derecho como por ejemplo lo que hay en Chile. Una cantidad de gente que estudia derecho, bueno, Sí. bien. El detalle está, esa persona en la medida que estudia algo o se dedica a algo que que no se condice originalmente con aquello lo que estaba, veía que por aquí va la cosa, pero para eso se tenía que enfrentar, naturalmente que hay que ser valiente, a los familiares, a los no sé qué, decirle, mira, compadre, me gusta escribir poesía, pero ¿y de qué vaya a vivir? Vamos a ver, ya veremos, pues démosle trabajo a la providencia. No sé, perdón por ponerme ejemplo, pero en este sentido yo soy como el primo exótico. ¿Se han fijado que todos en nuestras familias tenemos un gallo que nadie sabe muy bien lo que hace, ¿no? Un primo así como que, ese gallo, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo justamente en mi casa nadie sabe lo que es la filosofía, ni la física, ni nada de eso, nada. Y um, justamente, y me costó mucho tiempo porque nadie sabía ni en qué se trabaja en esto. Y cuesta su tiempo y más que nada valentía, pero vale la pena. Y esto no me lo inventé yo, así que esto, por favor, siéntese y lea vías de personas que siguieron. Siempre hay una resistencia inicial y hay un miedo. Y uno dice, mire, pero mejor, porque yo no estudio otra cosa, ya André, pero relájate. Pero la vida esto es como Mario Bros. Cuando a uno le quedan 7 vidas en Mario Bros, uno se la piensa bien. O sea, uno no lo piensa nada, uno salta contra el dragón y todo el tema. Pero cuando le queda una vida, uno se la piensa mejor, ¿cierto? Sí, Ah, no, ya dice, salto o no salto, no sé, claro, ¿cierto? Ya, totalmente. esto es exactamente lo mismo. El problema está en que hoy día los que somos más jóvenes o cuando uno entre más jóvenes se siente demasiado inmortal y esto no va a acabar nunca y ahí veremos y algún día y toda la cuestión. Yo nunca he escuchado, bueno, he tenido la posibilidad de acompañar a sacerdotes dando unción de los enfermos muchas veces, y es muy aleccionador. Yo nunca he escuchado a una persona que me diga que la vida es muy larga. Nunca. He escuchado personas que me dicen que están cansadas. Sí, sí, ya llevan no sé cuántos años, están cansadas. Pero que es larga, nunca. Siempre personas me dicen, compadre, siento que ayer salí del colegio. Tipos de 90 años que se están a punto de morir. Y me toca realmente hablar con ellos y toda la cuestión, y no hay nada más triste que te dicen, pucha, si yo hubiese hecho, si hubiese querido, si hubiese no sé qué. Y esto es lo más notable, porque es lo que a mí me gustaría agarrar la solapa, y lo hago naturalmente con mis alumnos, muchas veces decirle, compadre, ¿qué estáis esperando para hacer lo que estáis llamado? No, es que cuando termine, que cuando, es ahora, aquí, hoy y Claro, ahora. No es dilatarlo, es que cuando termine esto, es que cuando haga esto otro, es que cuando se acabe el coronavirus, recién ahí puede ser feliz. Compadre, o tú encuentras el sentido de la vida ahora con coronavirus y con todo el cuento, o no lo vas a encontrar nunca. claro. Dejémonos de engaño. No hay, no hay
digámoslo así, la felicidad no está en tener una vida cómoda, una vida sin problemas, sino en Sí, un corazón enamorado, en un para qué vivir. Porque quien tiene para qué vivir, va a decir Nietzsche, va a rematar, puede soportar cualquier cómo. Y uno no sabe. Y eso es lo que se trata. Yo he visto muchas mamás increíbles, trabajan día y noche. ¿Para qué? Para que su hijo estudie, siga, no sé qué. Y uno dice, pero señora, ¿cómo usted lo hace? Y uno la ve feliz, radiante. ¿Para qué vivir? En la medida que uno encuentre un para qué vivir y ese para qué vivir sea más grande que uno va a ser feliz. En caso contrario, coincido totalmente. prepárese para ser amargadísimo. Víctor Frankl Claro, justamente lo decía esto de una manera muy clara. Decía, hay dos claves. Uno es autodistancia, es decir, yo y mis problemas, yo y mi dura vida, yo y mis cuentos. Es que yo, cuando a mí todos los astros se alinean, yo entonces mirarse el ombligo. Que pasa lo mismo que con el perro, que trata de morderse la cola y termina mareado. Uno, autodistancia. Olvídate de ti, tú y tus duros problemas, tú y tu vida. Es que nadie me considera, es que nadie me ha visto, es que si supieran, es que... Y el segundo es autotrascendencia, servir, ir más allá de ti. Y esto lo pone con una imagen muy notable, como todo lo de Víctor Frankl, que es muy notable. Que dice, fíjate que un ojo, ¿para qué está hecho? Para ver, es decir, para salir de sí. Un ojo, ¿cómo sabemos que está enfermo? Cuando se ve a sí mismo. Por ejemplo, en la enfermedad de catarata. En la enfermedad de catarata, el ojo se ve a sí mismo y por tanto está enfermo. No sale de sí. Y esto es lo que sucede. Cuando un ser humano no sale de sí, se enferma. Se enferma necesariamente. Yo tengo hartos amigos psicólogos y psiquiatras y todo esto, y converso con ellos, así como bien, en profundidad le hago hartas preguntas y sobre todo les pregunto, cuéntame, ¿cuál es el mínimo común, así como las personas que tú ves que ya están como más tristes? Naturalmente que hay trastornos de bipolaridad y cosas que ya claro. son ajenas a un plano psicológico, pero me dicen, compadre, la mayoría, con decir todo, están demasiado concentrados en ellos mismos. Demasiado concentrados en lo que les pasa. En que hoy día me siento un poco mejor, hoy día un poco peor, hoy día me duele algo, hoy día ya no me duele nada. Y están como, este es que me dijo esto, es que no me dijo lo otro, es que demasiado concentrado en ello y no salen hacia afuera. La vida lograda, por desgracia, para todos nosotros, no está en buscarnos a nosotros mismos, que eso es lo que se le llama el egoísmo, en mirarnos, en sentirnos. Está en salir de uno mismo, entregarse a los demás, lo que se dice amar a los demás. Por eso decía, un corazón enamorado, un para qué vivir, un salir de sí, un arriesgar la vida por algo. Quien, quien se proponga eso en la vida, yo se lo digo, desde Séneca, Cicerón y cualquiera de los tipos para atrás sensatos hasta el día de hoy, le promete que le va a decir, compadre, usted va a tener una vida lograda, va a llegar a viejo hecho bolsa, hecho bolsa, sin brazos, sin pierna, no, salud nada, pero va a morir hecho bolsa, no va a Claro. morir impecable, pero va a Ahora, allí morir hay una, logrado. perdona que te interrumpa, porque No, por antes de que, favor. pero allí hay una realidad también que, digamos, no podemos dejar de reconocer. Estamos viviendo la sociedad del rendimiento, ¿sí? Esta sociedad se ha convertido en una sociedad en la que los números parecieran tener más importancia que la propia existencia, que la propia vida, ¿no? Creo que a veces dejamos de un lado hacernos esas preguntas, el para qué. Estoy aquí porque tengo que, bueno, no conozco la causa por la que llegué aquí y además de eso tengo que lidiar con una sociedad que me exige, además, y que no me da tiempo o no me da el espacio para pensar mi vida, sino estoy aquí o pareciera, ¿no? Y eso sería lo más trágico, que nuestra existencia se reduzca solamente a cumplir los placeres o a cumplir los objetivos de otros. Y no, y aunque esto suene egocentrista, pudiese sonar, pero el discernir y el encontrarse consigo mismo realmente tiene que ser un proceso en el que uno se tiene que dar el tiempo para hacerlo, ¿sí?
para no, para no estar mecanizados, ¿no? Y creo que la pandemia también nos ha hecho comprender ciertas realidades personales que antes, por, por, por el mecanismo, por la forma de vida que traíamos, no nos los permitía. Ahora, estoy seguro que hay un momento en la vida en el que podemos sentirnos abrumados, experimentar sensación de vacío. Seguramente hemos vivido momentos en los que nada nos satisface y en ocasiones expresamos aburrimiento, sentimos que aunque lo tengamos todo, nada nos complace, ¿sí? Sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿Cómo es posible vivir estos episodios en nuestra vida en pleno siglo XXI? Si en actualidad, bueno, las redes sociales minimizan las distancias sociales. Es muy fácil conectarnos y hablar con otra persona. Eh, la, la televisión, pues está a la carta, ¿sí? Dice, eh, cocinar ya no es un problema. Te metes en YouTube y puedes buscar un tutorial y cocinar. Y ya puedes decir que cocina. La diversión y muchas cosas que la civilización del espectáculo, como dice Mario Vargas Llosa, nos ofrece con tan solo en un clic. Pero estaremos experimentando, estaremos frente a un vacío existencial. Bueno, es un muy buen punto el que toca y en esto, en el cristianismo, que es donde yo veo así todo lo que puedo, justamente los pares del desierto, así, son muy, muy insistentes en una suerte de avaricia con el tiempo, en aprovechar el tiempo. Lo que tenemos es tiempo. De hecho, como decía Les Luthiers, maravillosa, time is money. El tiempo es un maní, decían. En otras palabras, es lo más valioso que tenemos. Muchas personas pueden creer que lo más valioso que tienen es su plata, su no sé qué. No, es tiempo. Si no me creen, pregúntenle a un muerto cuánto daría por un minuto más de vida para hablar con sus amigos, para estar con su padre, para todo, diría, todo, para comer ese mismo o tomar ese mismo café que nosotros hoy día tomamos como descuidadamente, ya, porque hay tantas cosas que hacer, hay que tanto correr, y no se detiene y dice, o esa música que escuchamos descuidadamente, ya, sin música, ya, sí. Pero ya, si algún día, mire, experiencia dice, algún día, nunca. Eh, Casi siempre más tarde significa finalmente nunca. Porque la vida, de hecho, yo en el verano me estuve aprendiendo las coplas de la buena muerte de Jorge Manrique, justamente hablan de lo corto que es el tiempo, lo breve que es el tiempo. La vida se pasa, y Jorge Manrique, que habla de esto, se murió hace 500 años. ¿No? O sea, cuán presto se va el placer, cuán rápida se va la vida, ¿no? Así, se va, pero rapidísima. Entonces, hay que ser avaro con el tiempo. Avaro en el sentido de aprovechar el tiempo. Sentarse y escuchar. ¿Por qué? Porque si entramos en esta rueda de rendimiento, justamente nos va a pillar que vamos a tener una muerte más encima. Ni siquiera es que en el minuto de la muerte vamos a poder pensar, chuta, malgasté mi vida. ¿Sabe por qué? Porque esta cultura de rendimiento hace que la muerte la pase en estado zombie más encima. O sea, ni siquiera puede, o sea, incluso ya cuando se está muriendo la persona, ya, ¿sabes qué más? El gallo lo vamos a poner en estado zombie, a punta de droga y se muere finalmente. O sea, ni siquiera pudo detenerse a reflexionar. Y eso es lo que Rilke, Rainer Maria Rilke, este tremendo poeta alemán, va a llamar la muerte pequeña, por decir, la muerte tonta, la muerte de una vida que uno dice, pero compadre, ¿qué hiciste en tu vida? Nací, fui al colegio, comí, me casé, dormí y me morí. Y dice, bacán. Digo, bacán, bien. Así digo en Chile, digo, bien, bien. No, a lo que voy es eso, o sea, realmente. Ahora, a propósito de lo que tú dices, hay un tema ahí que es muy interesante, muy, muy interesante, que es a propósito del aburrimiento. Aburrirse es el contrario, y uno se pregunta por qué en tiempos de pandemia, de hecho, teniendo tantas redes sociales, tantos videos, tanto cuento, nos aburrimos. Y de hecho, nos aburrimos más que nuestros abuelos que no tenían nada. De hecho, Imagínate. es más interesante, es muy interesante, porque el aburrimiento
de hecho, es una de las grandes epidemias actuales. Y es una epidemia, porque una epidemia es una enfermedad del alma bien potente. Porque el aburrimiento va, digámoslo así, se opone al interesarse. Yo sé que tú como filósofo, con de tensión que dicen esarse, ya sabes para dónde voy. Interesarse en algo. O sea, cuando uno está aburrido es que no te interesa nada. O sea, como que está como que tienes demasiado tiempo, te sobra el tiempo, no estás interesado en nada. Es decir, no has penetrado en el ser de nada. Claro. Cuando uno se interesa es porque penetra en el ser de algo. Cuando uno está aburrido no está interesado. Entonces, finalmente te sobra el tiempo, hay una inflación existencial. Ya, ¿y a qué lo que voy con esto? ¿Cuál es el problema actual y por qué hoy día estamos más aburridos que de costumbre? Ya nos podemos imaginar. Porque justamente las redes sociales y todo esto provocan eh, justamente que uno esté en muchas partes al mismo tiempo, ¿cierto? El multitasking, que muchas personas hablan como, oh, el glorioso multitasking, como si estar distraído fuera una novedad. Y esto lo saben nuestros abuelos y todo nuestro antepasado, toda esta sabiduría ancestral nos va a decir, compadre, más vale pájaro en mano que 100 volando. Que mucho abarca, poco aprieta. Hay muchos dichos populares. ¿A qué es lo que voy Sí. con esto? Non multa sed multum. El que trata de estar en muchas partes a la vez, finalmente no está en ninguna. ¿Se han fijado esa desesperación que produce estar bailando con alguien en esos tiempos que podíamos salir a bailar? Y Es como que la cierto. persona mira el celular, no, no, sí, te estoy escuchando, sí, como que están todas, pero no está en ninguna. Y dicen, oye, escúchame. Así como, esas personas como que van para arriba y para abajo. Y uno dice, compadre, escúchame. Es decir, no están aquí y ahora. Cuando bailan, no están bailando. Están pensando en la prueba que tienen la semana. Y cuando están en la prueba, están pensando en la fiesta que tienen el fin de semana. Pero nunca están. No están ni aquí y ahora. No hacen lo que deben ni no están en lo que hacen. Estar en lo que hago requiere una concentración. Solo concentrándonos nos podemos interesarnos en las cosas. La mera curiosidad, así, la curiosidad, van a decir los latinos, lo van a ver como un vicio. El mero tratar de estar en toda la información a la vez. Ya, voy a estar con una pantalla aquí, acá y allá. Compadre, no voy a estar en ninguna, finalmente. Ninguna. La vida, lamentablemente, somos seres humanos, no somos angélicos, no somos Dios, no podemos estar en varias partes al mismo tiempo. Para completarnos tenemos que estar en una, y eso requiere disciplina. Y por eso es que los papás, nuestros padres desde chicos, nos quitaban estímulo. O sea, nos decían, ya, usted ahora estudia, entonces le quito Claro. la televisión, le apago no sé qué, porque nos ayuda a eso. El problema está en que hoy día hay una confusión de que no, es que los millennials son tan multitasking y pueden tantas cosas a la vez y tenemos una desconcentración, pero galopante, y la desconcentración lleva al aburrimiento, y el aburrimiento lleva al hastío, y el hastío lleva al odio a la realidad, y el odio a la realidad a la depresión. Muy simple. Y probablemente sea esa la razón por la que nos cuesta eh, un poco detenernos, preguntarnos, bueno, ¿a qué diablos vine aquí a este mundo? ¿A qué, ¿Cuál es el sentido de estar aquí? Bueno, de hecho, Benedicto XVI, perdón por, pero yo lo considero, mire, yo he Es estudiado súper a válido, claro que sí. Einstein, yo he estudiado a todos los tipos, y es brillante. O sea, hay tipos que son brillantes, Benedicto XVI es brillante. Y en una encíclica, que son esos textos que nadie lee, ni locura lo lee, yo lo leo, Imagínate, sí. yo lo leo. Va a decir que el ser humano es un ser para. Justamente, porque somos causados, somos para. Estamos en día, somos un vector, no somos un estado. No es que tenemos que estar perfecto. A mí me llega mucho email de alumnos que me escriben como, profesor, no estaba perfecto para la prueba, óptimo. Oye, compadre, si la vida no se trata de estar perfecto, se trata de si estás impulsado hacia. Sí, no es que si te duele la cabeza entonces no puedo. No, es que tal vez haga mucho sentido hacer una prueba con dolor de cabeza para sobreponerse a las dificultades.
¿Por qué comento esto? Hay un psiquiatra que se llama Aquilino Polaino, y Aquilino Polaino alguna vez vino a Chile y le preguntó un tipo, le dijo, mira, psiquiatra, ¿sabes qué? Psiquiatra, no, don Aquilino. Dice, tengo pena o estoy triste, no sé qué. Pidiendo casi como una indicación médica, así como, oh, tómate un no sé qué. Y él le dijo, profundice la pena, descubra ahí lo que hay. Hay algo ahí, hay algo a decir. Parece ser que esto que estoy viviendo, porque el dolor, sí, no, por favor, no hay que buscar directamente el dolor, es un masoquismo, en fin, que el masoquista lo que hace es que al no saber lidiar con el dolor, lo disfraza de placer, en fin. No, sencillamente se trata eh, el dolor son señales de alerta, son decir, parece que para acá no va, parece que no sé qué. El tipo que está aburrido, lejos de decirle, ya, ya, entonces toma este otro iPad de esta otra película, decirle, siéntate y piensa. Y en tiempos de coronavirus, justamente, no porque no podamos salir de nuestra pieza o de nuestra casa o que estamos aburridos, justamente porque, pienso yo, estamos aún más expuestos a muchos estímulos. ¿Por qué? Porque en el colegio, la universidad, no hacen al menos callarnos. A rato uno tiene que por lo menos escuchar a una persona, por lo menos, y esconder el Sí. celular para no pasar por mal educado, ¿sí? Al menos. Pero en la casa estamos con 27.000 estímulos. Entre la aspiradora, la televisión, la clase, entonces el aburrimiento va a... Esto, ¿por qué lo comento? Hace unas décadas en España, en Barcelona, sucedió algo que causó tremenda controversia. Resulta que un señor en Barcelona grabó cómo otra persona se ahogaba en el Wow. mar. En el mar esta persona se estaba ahogando y este gallo llegó con una lancha a una cierta distancia y lo grabó cómo se ahogaba. Y no hizo nada. Y no hizo nada. Lo que para cualquiera de nosotros es, este infeliz. Pero claro, ¿cierto? Esto no es para crucificar a este tipo. Lo que quiero indicar con esto es justamente lo que a todos nos dolía es que no, así no se debe comportar un ser humano, porque los seres humanos estamos hechos para. Es una misión la que tenemos que descubrir, es una misión la que tenemos que realizar. De nosotros depende descubrirla y realizarla. Descubrirla, no inventarla. En toda la serie de televisión te invitan a inventarla. No, 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 no. Se descubre y se lleva a cabo. Casi siempre implica la renuncia a sí mismo. Renuncia en este caso de este señor de la lancha, ya así como mínimo, ya, por lo menos a, compadre, a moverse hacia y ayudar a alguien, aunque sea incómodo, aunque sea no sé qué, aunque lo que sea, o sea, al menos renunciar a su curiosidad estúpida y Claro. malsana de su minuto, de decir, al menos renunciar a uno mismo y vivir para, solo en los demás, solo hay yo con el tú. Fíjese eso. Sería imposible decir yo sin decir antes un tú. Solo me descubro a mí mismo entregándome a los demás. Lo decía Cristo y perdón que no era así, pero ya solo Sí, quien no, pierde tiene su bastante vida, sentido, ¿no? Es que en realidad tiene solo quien bastante pierde su sentido. vida Sí, la encuentra. Quien única, en ese sentido, ojo, la trampa está en, ya, voy a pensar en qué es lo que tengo que hacer, entonces solo voy a pensar en mí, nadie me concentre. No, papá, uno descubre lo que está llamado a hacer cuando sirve a los demás. Ahí uno ve que de repente sirve, y de repente te dicen, claro. mira Andrés, mejor no hagáis nada. Y uno dice, ay, ay, por allá no va. Sí. No, es que asumo que en ese ayudar a otros, uno se da cuenta de quién es, de cuán capaz es también. Y creo que ese es el mayor descubrimiento, cuando somos capaces de, en- estando en el otro, descubrir mi vocación, ¿sí? Descubrir Efectivamente, por qué estoy aquí, por qué hago lo sí, que hago. esta vida es muy corta como para no darse a los demás. Lo No, digo así, a quien me haya sí, escuchado, lo único que le puedo decir,
si no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, Sí, vivir es servir. Y cuando uno sirve, uno amplifica el vivir, es un multivivir, un plurivivir, no claro, es más limitado. Pero eso es muy contraintuitivo porque va contra algo que nosotros tenemos lamentablemente el centro de gravedad puesto sobre nosotros. Y eso es lo que se llama egoísmo. Estamos constantemente cierto. pensando, pucha, ¿y quién me va a agradecer? ¿Y quién va a hacer Sí, esto por mí? Compadre, olvídalo. En la medida que te olvides de ti mismo, autodistanciamiento. Yo y mi dura vida, yo y mis muchos problemas. Esto lo dijo Patch Adams, este famoso médico que, en fin, de Estados Unidos. Está su película hecha por Robin Williams, cierto. muy buena. Y él, justo lo que se descubrió, estaba en un hospital psiquiátrico y todo esto, y descubrió que esto, de que la clave estaba en que, compadre, si sigo viendo yo y mi dura vida, yo y mis muchos problemas, yo y mi yo, rompe el yo y vive para los demás Ciertamente. y descubre a los demás, uno se descubre a sí mismo. Y máximo es feliz. Y en fin, es corta la vida, pero hay que, eso es lo que siempre me gusta recordar, porque no nos vamos a dar cuenta y ya vamos a estar enterrados, olvidados y todo. Entonces, Claro. hay que ponerse las pilas, hay que despertar. Sí, sí, sí. Y creo que esta pandemia también, algo de lo que podemos, de alguna forma, de un lado más optimista, que ha sido como esa campaña en la que cuidándome, cuido al otro también, ¿no? Es decir, es darnos el Efectivamente. tiempo para cuidar al otro, saber que en este mundo no existo yo solamente, están otros también que conviven conmigo. Y es importante cuidar de ellos es cuidarme a mí también. Eh, No, mira, al final de la vida yo podría hacer ahora un test. Desafío a que alguien me diga los últimos 10 ganadores del Gran Premio Mónaco. Mira, ya, bueno, los últimos 10 años, la última década, Lewis Hamilton como que ha ganado todo, pero ya. O los últimos 10 ganadores de los premios Oscar a Mejor Actor. O ya sí, podría seguir con premios así como los más cotizados, los que todo el mundo sueña. Así, si empiezo a decir, se van a dar cuenta que como que uno no se sabe mucho. Pero ahora hago el siguiente test. Dime 5 personas que te hayan marcado la vida. 5 personas que te hayan dado un buen consejo. 5 personas por las que te hayas sentido querida. 5 personas. Al final de cuentas, las copas y todo eso que el egoísmo nos dice que finalmente sería lo importante, se empolva, se olvida. Nadie le importa un cuesco. Lo único que queda es lo que hayamos hecho por los demás. No queda Así es. nada más. Nada más. No conviene engañarse. No está en ser Mr. Universo, ni el más apetecido, no sé qué. Eso importa un comino. Lo único Claro. que queda es lo que hayamos hecho por los demás. En los bolsillos de los amigos. No hay más. Si no me creen, puedo Tiene, jugar hasta una trivia. no, tiene bastante sentido cada uno de estos aspectos que tú muy bien relatas. Sin duda estamos sumergidos en una sociedad llena de muchos estímulos, donde a diario nos dicen o tratan de manipular nuestra opinión, o tratan de hacer que nosotros pensemos como piensa el resto, tratan de estandarizar, pareciese que fuese como una especie de estandarizar. Queremos que todos vayan así, todos se comporten así, y ciertamente pues allí es el punto al que he querido hacer durante cada podcast, cada persona que viene acá, para poder detenernos por un momento y reflexionar hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, por qué estamos aquí. Y tú muy bien lo has expuesto hoy y te lo agradezco muchísimo por tu disposición. Extraordinario, como siempre, les digo a mis oyentes. Nos quedamos con tarea, nos quedamos con muchos elementos que discernir, que reflexionar, que revisar, echar adelante, atrás el video para poder lograr un poco generar esa reflexión. Creo que es momento de hacer un alto y decir, bueno, ¿hacia dónde voy con todo esto, con todo lo que estoy haciendo?
¿Tiene sentido lo que estoy haciendo en este momento? ¿Lo que hice hoy contribuyó al logro de mis objetivos? Creo que aquí cabe perfecto, todos los que oyen, emprendedores, gente que quiere reinventarse, gente que quiere hacer un cambio importante en su vida. Y bueno, pues con lo que hemos hecho y lo que hemos conversado y con tu aporte, que ha sido extraordinario, por supuesto, lo vamos a lograr. Te doy las gracias. Ya eres parte de la comunidad Gente con Buena Vibra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y eso, hay alguien, Dios, que es omnipotente, que quiere lo mejor para ti. Así es. Lo mejor. Cállate y escucha y hazle caso. Con bien. Nada más. Súper bien. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Andrés Vergara. Gracias por estar aquí en Gente con Buena Vibra. Será hasta la próxima. Me despido. Recuerden suscribirse aquí en mi canal, darle ahí a la campanita y estar pendiente de cuando estemos publicando más contenido. Será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Gente con Buena Vibra. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy José Gregorio Colmenares y nos escuchamos en un nuevo episodio.